las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en Escudriñando las Escrituras. Hoy con el capítulo 14 de En búsqueda de la santidad sexual, con el tema de hoy, si Jesús hubiese sido abortado. Medio extraño el título, ¿verdad? Si Jesús hubiese sido abortado. Esta serie, La Santidad Sexual, En búsqueda de la santidad sexual, es muy importante para poder entregarnos información con respecto a qué nos habla la Biblia con respecto a nuestra sexualidad. Hemos estudiado ya 13 capítulos en un periodo de 3 meses y este es el último capítulo, el capítulo 14. Vamos a terminar entonces esta serie con un tema relacionado con el aborto. La santidad sexual es tan importante para el hombre como para Dios. Dios quiere que nosotros estemos en santidad y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y por supuesto dentro de eso está la santidad sexual. Lo que el cristiano entiende por santidad y por hacer la voluntad de Dios muchas veces no tiene nada que ver con lo que la ley humana entiende por correcto o incorrecto. De hecho, en Chile está en tramitación la ley del aborto, una ley humana que justificará el asesinato de los bebés que están dentro de la madre. Después de eso, nadie será delincuente por haber cometido un aborto. Ninguna mujer podrá ser encerrada en la cárcel o pagar una pena por haberse hecho un aborto. Pero eso no significa que por haber cumplido la ley humana está de acuerdo con la ley de Dios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, en Chile existe la unión civil de homosexuales y lesbianas y eso sigue siendo pecado ante Dios y sigue siendo juicio condenatorio para el que no se arrepiente. Asimismo, cuando finalmente se convierta en ley, el proyecto sobre ley de aborto, seguirá siendo un pecado ante Dios, aunque en el papel diga que no es maldad, que no es un delito. El hombre inventa leyes a su modo, alejado de la voluntad de Dios, porque no cree en Dios. Los legisladores inventan sus leyes sin considerar para nada la palabra de Dios. Todos tienen alguna opinión sobre el aborto. Algunos lo apoyan, otros lo justifican, en algunas circunstancias lo justifican, otros francamente lo rechazan en toda circunstancia, pues constituye claramente un homicidio por donde se le mire. Cada uno de los que hoy pueden opinar, ya sea a favor o en contra del aborto, lo hace gracias a que su madre hace años atrás decidió no abortarlo, ni usar tampoco un dispositivo intrauterino, un DIU, una T de cobre, un LIPES, como método microabortivo. ¿Qué dice usted? Sí, el dispositivo intrauterino es un método microabortivo. En Chile está aceptado. Muchas mujeres lo usan, muchas cristianas lo usan, muchas esposas de pastores y de obispos lo usan, pero es un método microabortivo. Alguien que mata a otro ser humano puede ser hallado culpable o inocente de dicho asesinato, pero de todos modos no deja de ser un homicidio ante Dios. ¿Está sorprendida por el dispositivo intrauterino? Sí. El dispositivo intrauterino es un dispositivo que se introduce dentro de la cavidad uterina
ya sea de cobre o de otro elemento, y produce tal grado de inflamación y de varios efectos ahí dentro de la matriz, pero muchas veces no impide la unión del óvulo con el espermio y se forma un óvulo, un huevo fecundado. Y ese huevo fecundado, que es el comienzo de la vida, porque es la unión que aporta el material genético del hombre, que se une al material genético de la mujer, es un nuevo ser genéticamente distinto a la madre. Y ese huevo fecundado no puede implantarse dentro de la cavidad uterina debido a la presencia de este dispositivo intrauterino que impide que ese huevito se implante. Hay muchas madres que a veces usando dispositivos intrauterinos han quedado embarazadas. Bueno, de algún modo Dios actuó ahí permitiendo que se produjera finalmente el embarazo a pesar de este alambre de cobre que hay dentro del útero, tratando de evitar cualquier embarazo. Así que el dispositivo intrauterino es un método microabortivo nacionalmente aceptado, impulsado por médicos, por servicios de salud, por ministerio a nivel mundial, y lo aceptamos y nadie dice que es un método microabortivo, y sí lo es. Pero hoy día vamos a hablar no del método microabortivo, vamos a hablar de la ley del aborto. A continuación le voy a presentar un pequeño audio donde aparecen algunos médicos hablando sobre lo que es la ley del aborto. Todas las voces que ustedes van a escuchar son médicos, ya sean ginecólogos, obstetras, médicos generales, pediatras, oncólogos infantiles. Este video está en internet, usted lo puede escuchar. Así que primero que nada vamos a escuchar qué es lo que opinan estos médicos con respecto al aborto. El proyecto de ley en Chile no es restrictivo y representa claramente más que las tres causales. Al hablar de riesgo vital, presente y futuro, esta causal abre la posibilidad de que una madre sana, con un feto sano, pueda solicitar un aborto por riesgos que simplemente podrían no ocurrir. Cuando la madre tenga alguna condición o enfermedad previa que represente un supuesto peligro para su vida en el futuro. Lo que incluiría cualquier enfermedad que pudiera agravarse con el embarazo, como la hipertensión, la diabetes, el hipertiroidismo e incluso la depresión. Al despenalizar el aborto por riesgo vital materno, no se menciona una edad gestacional límite. Esto deja la puerta abierta al feticidio, incluso en el trabajo de parto. La interrupción del embarazo por malformaciones fetales podrá ser autorizada por médico general sin esperar ni exigir la confirmación de incompatibilidad con la vida por parte de un equipo de especialistas. Por lo tanto, se abortaría en niños a través de un criterio muy amplio, pues los médicos generales no contamos con las competencias específicas para un diagnóstico certero de inviabilidad fetal. Una mujer mayor de 18 años que solicita un aborto argumentando violación podría ser autorizada por un médico general sin la necesidad de realizar un peritaje sexual, pues no será necesaria la denuncia de la agresión a policía ni a fiscalía. Una niña mayor de 14 años y menor de 18 podría solicitar un aborto argumentando violación sin autorización de sus padres. Solo tendrá que comunicarle a cualquier adulto que ella indique, cualquier adulto. Si se interrumpe el embarazo en una niña de menos de 14 años, se pondrá fin al embarazo no deseado, pero no se aborda en nada la violencia sexual de la cual esta niña ha sido víctima, pues el proyecto de ley no exigirá investigación ni denuncia ninguna que pueda proteger a esta niña pequeña de su agresor. Este proyecto de ley contempla la objeción de conciencia solo para los médicos, obligando a matronas, enfermeras, técnicos paramédicos, arsenaleras y estudiantes del área de la salud a participar de los abortos sin posibilidad de negarse. Nosotros nos hemos comprometido bajo juramento a defender la vida de nuestros pacientes
y así lo hemos hecho con las madres y sus hijos durante muchísimos años, y rechazamos categóricamente los proyectos de ley de aborto presentados en nuestro país. Estamos en Escudriñando las Escrituras con el tema de hoy, si Jesús hubiese sido abortado. Estamos hablando del tema del aborto. Acabamos de escuchar un audio que es un resumen de la opinión de médicos que están, por supuesto, en contra del proyecto de ley del aborto que se tramita en el Parlamento chileno. Hay muchos argumentos que las personas que están a favor del aborto, uno de los argumentos es que ellos tratan de decir en el fondo que lo que se está abortando no es realmente un ser humano, sino, como dicen, el producto de, como que fuera un objeto. Si es ese alguien al que estoy matando es parte de mí mismo, el resultado final sería suicidio. Pues implicaría mi propia muerte, pero no es así. La mujer mata lo que tiene adentro, pero ella no muere. No es un suicidio, y entonces en el aborto ocurre algo distinto, porque en el fondo claramente hay una vida dentro de otra vida, y al matar la vida que está dentro de esa vida es igual un homicidio. Pues en un mismo ser, durante el proceso del embarazo, conviven dos seres totalmente distintos. Son genéticamente distintos. La madre es genéticamente diferente al bebé que lleva dentro. Pueden llegar a parecerse un poco, pero no son lo mismo. Ambas, por ejemplo, tienen un corazón que late, tanto el bebé como la madre. Y el corazón ya se puede sentir alrededor de los 2 meses o 1 mes y medio de embarazo. Laten, por ejemplo, a un ritmo distinto. Por ejemplo, mientras la madre tiene un latido alrededor de 70 latidos por minuto, el corazón del embrión o del feto, del hijo, digamos, palpita, en vez de 70, palpita como a 140 por minuto. O sea, tienen diferentes latidos. Son corazones totalmente distintos. Tienen un sistema circulatorio que en algunas cosas es común, pero finalmente el sistema circulatorio del bebito que está adentro es distinto. El color de sus ojos, por ejemplo, es distinto. La madre puede tener los ojos café, el niño que está esperando puede tener los ojos verdes, por ejemplo. La piel es diferente. Una mujer, por ejemplo, de piel blanca puede dar a luz un niño de piel moreno. Son distintos. Sus cabellos son distintos. El color de los cabellos, a veces los hijos sacan un color de cabello totalmente distinto. Son muy distintos unos de otros. Son dos seres diferentes. De hecho, pueden ser de distintos sexos. Una madre puede estar esperando a un bebé varón. Están unidos de verdad por cuestiones nutricionales, por cuestiones metabólicas, hormonales, fisiológicas, anatómicas, pero al fin y al cabo son dos seres diferentes. Interactúan por solo 9 meses y de ahí se separan. El mismo hecho que este pequeño ser pueda ser muerto sin matar a su madre es una prueba contundente que son dos seres diferentes. En eso estamos claros. Dios nos habló que el amor al prójimo es la prueba evidente en esta tierra que de verdad amamos a Dios, que de verdad le amamos a Él. La palabra de Dios nos recuerda que si dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, eres mentiroso. El impedir, por ejemplo, la vida de alguien no es precisamente un acto de amor al prójimo. Por lo tanto, ninguna cristiana debiera matar a nadie, si realmente es de Cristo. Ni siquiera debiera pasársele por la cabeza en la idea de un aborto. Así que cualquiera que haya cometido o haya sido cómplice, porque hay muchas mujeres que son cómplices de otros, cualquiera que haya sido cómplice de un aborto ha cometido un acto gravísimo ante Dios, gravísimo, pues solo Él, nuestro Señor, puede quitarnos la vida. Hay muchas que le han hecho favores a alguna amiga
y le han buscado un médico, una matrona que ahí clandestinamente le haga un aborto. O bien han aportado dinero, han aportado con apoyo psicológico para que efectivamente se lo haga y no sufra por hacérselo. De algún modo han sido cómplices. Todas estas personas tienen que ir ante Dios a pedir perdón porque han cometido un acto gravísimo ante Dios. Solo Él puede quitarnos la vida. El querer ser santo, vivir en santidad ante Dios, involucra necesariamente ser obedientes al Espíritu Santo que ha inspirado toda la Escritura, y a ese mismo Espíritu Santo que vive en cada creyente, diciéndole a cada rato lo que es bueno y lo que es malo. El tratar de ser santo a nuestro modo, a tu modo, al mi modo, según nuestras propias convicciones, es caer en el subjetivismo y en el error humano. Y la palabra de Dios es objetiva, es clara, está escrita. No hay mucho que darle vuelta. Se le puede dar alguna interpretación diferente, pero está clara y precisa, por ejemplo, con respecto al amor al prójimo y al acto del homicidio, como vamos a ver hoy día. En su palabra, las cosas están muy claras. Muchas mujeres quedan embarazadas en circunstancias muy difíciles e inesperadas, como le sucedió a María, a la famosa María, a la que los evangélicos no quieren hablar mucho de ella, porque creen que por hablar de ella vamos de algún modo a adorarla, para no cometer el acto de idolatría que hace el pueblo católico, alguna parte del pueblo católico. Pero hoy día vas a ser trasladado al momento, al tiempo de Jesús. María, esta jovencita, virgen, arriesgó su vida al aceptar su condición de embarazo. Fue un acto de fe en Dios lo que ella hizo, pero también un acto de valentía el tener que enfrentar a la justicia de su época, que podría, por ejemplo, haber determinado su muerte inmediata por lapidación, apedreada. María, ella, decidió no abortar al inesperado hijo que empezaba a crecer en su vientre y aceptó su embarazo, pese a todas las consecuencias en contra que podría tener. Embarazada siendo virgen, en tales circunstancias, resulta en un ejemplo hoy día a seguir de muchas mujeres jovencitas y no tan jovencitas, en cuanto a aceptar el estado de embarazo y seguir hasta el final, creyendo que Dios ayudará y Dios sostendrá, a pesar de que probablemente el embarazo se produjo en una situación totalmente inesperada, como le ocurrió a María. María no estaba sentada ahí esperando que viniera el Espíritu Santo a embarazarla, a decirle que iba a quedar embarazada, a comunicarle el embarazo. Tienes que pensar que yo, por ejemplo, no estaría hablando de esto si María hubiese elegido abortar al bebé que se le informó que llevaba adentro. Tú tampoco estarías recibiendo este tema si tu madre, por ejemplo, hubiera optado por abortarte, o si Jesús hubiese sido abortado por María. Nada de lo que hacemos hoy podría ocurrir si Jesús hubiese sido abortado. No estaríamos hablando de salvación, no estaríamos hablando de ningún proceso de perdón, ni que tenemos vida eterna, ni nada. Yo quiero que un poco medites en que hoy muchas mujeres quedan embarazadas en una situación totalmente anómala en su vida e inesperadamente. Muchas de ellas quedaron embarazadas en situación de pecado, fornicando, o en situación de adulterio incluso. Pero un pecado cometido ante Dios no se tapa con otro pecado, un homicidio. No se soluciona un pecado de fornicación o un pecado de adulterio cometiendo homicidio. Si el pecado ya es grande ante Dios, haber fornicado o haber cometido adulterio, tanto grande o mayor
es el cometer un homicidio por el bebé que llevas dentro. Dios te regaló la posibilidad de venir a este mundo. Fue un regalo de Dios. No sabes el propósito de Cristo con respecto al hijo que llevas dentro o al hijo que llevarás dentro. No tienes idea. Tú no sabes que si la criatura que llevas dentro o que llevarás dentro tiene un plan maravilloso Dios para con él, a pesar de que fue concebido en un momento que no era el perfecto según tu opinión, pero tampoco fue el momento perfecto si nos ponemos un poquito en los zapatos de María. Así que si estás esperando un hijo o vas a esperar un hijo en los próximos años, déjalo nacer. No lo rechaces, aunque haya ley de aborto en ese tiempo. Recuerda, el bebé que llevas dentro tiene alma, es creación de Dios, es una hermosa creación de Dios. ¿Qué hubiese pasado si María hubiere abortado a Jesús su hijo? Pero no lo hizo. Ella confió en Dios, Dios le respaldó, tuvo que haber vivido momentos muy críticos en su vida. Vamos a un poco a estudiar la Escritura, pero finalmente Jesús nació y es el más grande de la historia por todos los siglos. Ten cuidado que el bebé que llevas dentro o que vas a llevar dentro pueda ser un hijo de Dios, al igual que María que llevaba al Hijo de Dios, pero ten cuidado que tú en tu vientre puedes llevar también un futuro Hijo de Dios. No lo rechaces, déjalo nacer. Mami, ¿estás ahí? ¿Por qué lloras? Eso me asusta. Tengo muchas ganas de ver tu carita. Debe ser muy linda como tu voz. Mamá, yo te amo. Por favor, déjame nacer. Este es un mensaje para todas las madres y los padres del mundo. Oportunidad de existir. Por tus errores soy la víctima analiza. Quieres matarme arrancándome de ti. Por tus errores soy la víctima analiza. Quieres matarme arrancándome de ti. Dios te regaló la posibilidad de venir a este mundo y tú me quieres quitar a mí esta oportunidad. Quieres llegar mi esta oportunidad, quieres llegar mi futuro. Sabrás del propósito que Cristo tiene conmigo. No has pensado que podría ser bendición yo a tu destino. Que sabrás del propósito que Cristo tiene conmigo. No has pensado que podría ser bendición yo a tu destino. Y recuerda que es pecado también lo que piensas hacer. Por favor, déjame nacer. Yo quiero nacer, tú no tienes corazón. Y recuerda que es pecado también lo que piensas hacer. Madre, por favor, déjame nacer. Yo quiero nacer, tú no tienes corazón.
afecta tu desprecio. Más bien te pido, madre, que me des amor. Respiro, tengo un corazón y está latiendo. Yo tengo alma, soy una creación de Dios. Respiro, tengo un corazón y está latiendo. Yo tengo alma, soy una creación de Dios. Hoy quiero protestar ante la sociedad por el derecho a la vida. No nos pueden matar por decreto legal ante la ley divina. No nos pueden matar por decreto legal ante la ley divina. ¿Qué habría pasado si María hubiera abortado a Jesús, su hijo? Pero nació y es el más grande de la historia por todos los siglos. ¿Qué hubiera pasado si María hubiera abortado a Jesús, su hijo? Pero nació y es el más grande de la historia por todos los siglos. Y recuerda que es pecado también lo que piensas hacer. Madre, por favor, déjame nacer. Yo quiero nacer o no tienes corazón. Y recuerda que es pecado también lo que piensas hacer. Madre, por favor, déjame nacer. Yo quiero nacer o no tienes corazón. Y recuerda que es pecado también lo que piensas hacer. Madre, por favor, déjame nacer. Yo quiero nacer o no tienes. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema si Jesús hubiese sido abortado. La palabra de Dios, ahí en Lucas capítulo 1, en los versículos 26 y 27, dice ahí en la Reina Valera, versión Reina Valera 1960. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ella estaba comprometida para casarse con José, o sea, al estar desposada significaba que los padres de José y de María habían negociado el matrimonio, se habían pagado los dineros correspondientes, se habían hecho todas las dádivas correspondientes y estaba comprometido el matrimonio, pero ellos no habían tenido relaciones sexuales, pues el matrimonio en sí no se había efectuado propiamente tal. La unión carnal tampoco se había efectuado propiamente tal. Todavía María y José no habían dejado la casa de su padre para unirse, como decía la palabra. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso todavía no había ocurrido. Pero estaban listos los desposorios, ellos estaban comprometidos para casarse, para hacer un matrimonio propiamente tal. Lucas, ahí en el capítulo 1, en el versículo 31, dice que este ángel Gabriel que se le aparece a María, le dice, concebirás en tu vientre, o sea, vas a quedar embarazada, tendrás un hijo, darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Esta es una noticia que por primera vez en la historia de la humanidad ocurría de esa manera, como va a ser relatado ahora. Dice la palabra que Lucas 1, en los versículos 34 al 35, María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, pues ella no había tenido aún relaciones sexuales con José. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque sería por el poder del Espíritu Santo y el poder del Altísimo el que iba a ser el autor de que se produjera este embarazo sin necesidad de que ella tuviera un acto carnal, un coito, un acto carnal con un hombre para quedar embarazada. Lucas 1, en el versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel
se fue de su presencia. Es muy importante, algún detalle acá, que podemos destacar a grande rasgo, por ejemplo, que María se somete completamente a la voluntad de Dios, declarándose esclava, sierva de Dios, y se somete a la palabra de Dios, conforme a tu palabra. Y otro detalle importante es que el ángel no permanece todo el embarazo apoyándola, fortaleciéndola. Tampoco dice la palabra que el ángel se le sigue apareciendo todas las noches, y cuando ella está sufriendo, el ángel se le aparece, el ángel Gabriel, y la reconforta, y cuando más adelante podemos ver que José la trata de dejar, tampoco vemos que el ángel se le aparece nuevamente a María y la empieza a confortar. El ángel aparece una sola vez a María, y solamente entendemos por la palabra que lo ve ella. Mira, no lo ve su hermana, si es que tenía hermana, no lo ve su madre, no lo ve su padre, no lo ve nadie más de su alrededor. Es una visión absolutamente de ella, personal, única. Esto es súper importante que usted lo entienda así para que pueda comprender la situación que va a tener que vivir María. Cómo ella va a tener que convencer a su familia, primero que nada su esposo, José, de que ella ha quedado embarazada y que no ha sido por cometer fornicación, como era lógico que cualquier persona pensara eso. Segunda de Corintios capítulo 11, en el versículo 14, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El apóstol Pablo reconoce a los corintios que también Satanás se disfraza como ángel de luz y puede hacer apariciones milagrosas engañando a la gente. Entonces también tiene que entender que María pudo haber enfrentado esto y el resto le dijera: oye, pero si Satanás hace lo mismo, el maligno hace lo mismo. También se disfraza como ángel de luz. También podemos elucubrar ahí que podría haber sido una trampa de Satanás disfrazándose de ángel de luz de algún modo para eliminar a María y que ella fuera lapidada, apedreada. Podrían haber ocurrido muchas cosas. María tuvo ella solita la visión y tenía que, bueno, una cosa, ella la cree, ve la visión, se da cuenta que es de Dios, que es una cosa sobrenatural, pero eso tiene que enseñárselo y que otras personas le crean. No es fácil eso. Nosotros lo miramos 2000 años después y que era el Hijo de Dios, que era Jesús y que María la elegida y que, oh, qué bueno, que gloria a Dios. Pero piensa en la situación de María. Eso no había ocurrido nunca. Había una profecía, como vamos a ver más adelante, de 700 años antes, que una virgen iba a dar a luz un hijo. Pero habían pasado 700 años, habían vivido muchas mujeres en Israel, muchas, en 700 años, millones, y resulta que justo aparece María. ¿Cómo ella convence a José? ¿Cómo ella logra convencer a toda su familia para que en un cierto modo no la apedreen y tampoco la miren feo durante esos 9 meses? Y de hecho muchos quedaron convencidos de que María sencillamente cometió un acto fornicario y muy pocos le creyeron finalmente que había sido obra del Espíritu Santo. ¿Por qué era peligroso esto para María? Porque Deuteronomio, en el capítulo 22, en el versículo 13 y 14, había una ley con respecto a esto. Dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. O sea, esto era lo que podía suceder, que José de algún modo podría haberse tomado de estos versículos, pero hay un detalle, pues al examen ginecológico, si alguien hubiese hecho un examen a María, o los sacerdotes le hubiesen hecho un examen, hubiesen descubierto que efectivamente, a pesar de que estaba embarazada, todavía tenía todos sus órganos genitales, los visibles ahí en la vulva y la entrada de la vagina, en el introito vaginal, estaba el himen
el himen, que es la membranita que tiene la mujer y que se rompe solamente cuando se produce el primer acto sexual, estaba intacta, porque finalmente este embarazo no se produjo por penetración, se produjo sencillamente por un acto sobrenatural de Dios. Por lo tanto, podría habérsele hecho un examen ginecológico a María y podría haberse descubierto que estaba embarazada, pero no tenía roto el himen. Por lo tanto, todavía seguía virgen. Y esta era una prueba contundente de que efectivamente era un acto sobrenatural. La palabra decía en Deuteronomio 22:21, o dice en Deuteronomio 22:21, entonces a esta mujer, a la cual no fue hallada virgen, la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, y así quitarás el mal en medio de ti. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si José acusaba a María de que estaba embarazada? Entonces, al estar embarazada, yo creo que ¿qué persona iba a decir, oye, pero hay que revisarla si es virgen? Lógicamente, si estaba embarazada, era porque alguien había tenido relaciones sexuales con ella. Era lógico pensar en eso. Nadie iba a estar diciendo, no, es que Dios la dejó embarazada. Era lógico. El hecho del embarazo, el solo hecho de estar embarazada, significaba que había fornicado en casa de su padre. Y eso era un delito. Fornicar en casa de su padre significaba tener relaciones sexuales antes de casarse. Y si era denunciada por este hecho, debía ser muerta por lapidación. Significaba que la agarraban ahí y todos le tiraban piedra hasta matarlo, como mataron, por ejemplo, a Esteban. Deuteronomio 22, 23, 24 dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, que era la situación de José, una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, diciendo que alguien la estaba tomando, ¿no es cierto? Y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, y así quitarás el mal de en medio de ti. Que era más o menos la situación que podía reclamar José, que tenía esta mujer virgen desposada con él, y al aparecer este tema de embarazo, lógicamente María había fornicado con otra persona y había quedado embarazada de otra persona cuando estaba desposada con él. ¿Y cuál era el resultado? Tenía que ser muerta por lapidación. Deuteronomio 22, 25 al 27 dice, mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada, a esta misma virgen, y la forzare, o sea, fuera una violación, la forzara aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, el hombre. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así en este caso. Porque en este caso el violador la halló en el campo, la joven gritó, dio voces la joven virgen desposada y no hubo quien la librase, entonces en este caso no era apedreada. Pero como María no podía tampoco acudir a este versículo y decir, no, si alguien me tomó en el campo y me violó, bueno, ¿y quién la escuchó? A lo mejor podría haberlo tomado, pero como no era el asunto, porque finalmente era el Espíritu Santo que había hecho la obra en ella. Entonces, vayan entendiendo un poco que la situación de María era complicadísima, así como lo es probablemente la situación de muchas mujeres que quedan embarazadas en situaciones súper inesperadas para ella. Tenemos un ejemplo en la Escritura, el ejemplo más grande, el ejemplo de la madre del Hijo de Dios, de la madre aquí en la tierra, que tiene que portar este embarazo en una situación, estando ella desposada, siendo virgen, y que tiene que ahora ir donde su marido, que había firmado con él el desposorio, y contarle el cuento de que está embarazada, que no es alguien que la forzó, que no es alguien que se acostó con ella,
por la buena o por la mala, y que está embarazada del Espíritu de Dios, algo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Así que, independiente de la situación que estés, deja vivir al hijo que llevas para que seas llamada realmente madre. Amarlo a ese bebé que llevas dentro, aprenderás, si todavía te cuesta. Amarlo aprenderás al tenerlo entre tus brazos, por ejemplo. El bebé que llevas es un milagro de Dios, eso es súper importante. Es tu hijo. Dios le dio la vida, Dios lo está creando, Dios lo está formando, Él lo está formando en tu vientre. No le quites la vida. María fue obediente. María, en este caso, salvó su vida, salvó la vida del bebé que llevabas dentro, del cual podría haber buscado tal vez alguna ayuda de la época, y por algunos remedios que en toda cultura hay, podrían haberle provocado algún aborto. Ella amó al bebé que llevaba dentro, le creyó al ángel, creyó en la visión, y lo amó incluso hasta estuvo a los pies de él y lo vio morir en la cruz por sus propios pecados. Él fue finalmente su Salvador, grande en las manos de Dios, porque era Dios mismo. Finalmente fue este Jesucristo el que le concedió a ella vida eterna juntamente con Él. Y hoy, al que permanezca en santidad sexual, al que esté dispuesto a obedecerle a Dios, también nos da la posibilidad de vida eterna juntamente con Él y poder disfrutar esta eternidad. El hijo que tú llevas dentro se merece una oportunidad igual que tú. Tu bebé no es un error, no es un error. No es la situación perfecta tal vez, pero no es un error. Es un milagro de Dios. Gracias, Señor, por mi hijo. ¿Quién se iba a imaginar que el amor se encarnaría en un ser tan especial al que se le da la vida? Es una razón de ser, es toda una realidad. Que ha llegado a mi vida a darme felicidad. Es una razón de ser, es toda una realidad. Es un hijo que ha llegado a mi vida a darme felicidad. Es un fruto que ha nacido del amor. Gracias al Señor. Es mi hijo, Padre de mi corazón. Es una bendición. Es el fruto que ha nacido del amor. Gracias al Señor. Es mi hijo, Padre de mi corazón. Es una bendición. Es una bendición. Que da un hijo a su papá y a una madre que lo cuida. Es su razón para vencer y no dejar de luchar. Es un ser que a la familia trae esperanza, amor y unidad. Es su razón para vencer y no dejar de luchar. Es un ser que a la familia trae esperanza, amor y unidad. Es un fruto que ha nacido del amor. Gracias al Señor. Es mi hijo, Padre de mi corazón. Es una bendición. Es el fruto que ha nacido del amor. Gracias al Señor. Es mi hijo, Padre de mi corazón. Es una bendición.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 14 de la serie En búsqueda de la santidad sexual, con el tema Si Jesús hubiese sido abortado. La Escritura ahí en Mateo, capítulo 1, los versículos 19 y 20, nos explica que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente al enterarse de lo que María le fue a contar, de que estaba embarazada, que se le había aparecido un ángel y toda la historia que seguramente le contó. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Entonces él, como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso del desposorio. En secreto, porque si lo hacía en público significaba la muerte inmediata de María. Piensen en estos momentos cómo quedó María. Va donde José, por supuesto José no le cree. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de María al encontrarse en esa situación? No tenía el ángel al lado, Gabriel, para que le estuviera diciendo de nuevo en otra visión que tuviera confianza. Solamente tenía el recuerdo en su mente de una promesa hecha en una visión, que solamente vio ella. Y tenía ahora enfrente a un marido que no sabía lo que iba a hacer. Finalmente este marido tiene compasión de ella y no la acusa ante las autoridades en forma pública, pues sabía que eso significaba muerte inmediata para María apedreada. Piensa en la situación que vivió María en ese momento. Así como puede ser la situación de muchas mujeres que temen terriblemente enfrentarse a sus padres, a su madre o a su padre, y decirle que están embarazadas, que han quedado embarazadas en tales circunstancias. Cuántas cosas se vienen en contra, cuán difícil la situación. Bueno, recuerden a María, esta mujer que decide seguir adelante obedeciendo a la palabra de Dios, y si tú lo hiciste esto y quedaste embarazada en una circunstancia anómala, bueno, vuelve a la palabra de Dios, pídele perdón al Señor y confía en Él, que finalmente es Él el que ha formado la criatura en tu vientre. Mateo en el capítulo 1 también dice, pensando en esto, en el versículo 20, pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños, y le dijo, no fue una visión real como la que tuvo María, en 3D, ahí vivito y despierto, sino fue un sueño. Piensa en esta situación, es un sueño. José, le dice el ángel, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El sueño tuvo que haber sido tan evidente, tan impresionante para José, que él confía en el sueño y decide ahora volver donde María, que seguramente estaba destrozada, sola, súper complicada, y él vuelve para decirle que la va a apoyar. Algunas mujeres lamentablemente no tienen a un José que vuelva. Sencillamente se echa el pollo, como dicen. Se arranca, le dicen que está embarazada y se le olvidó todo lo bonita y lo hermosa y todo lo que la amaba, y se manda a cambiar y la deja sola a la mujer. Bueno, puede ser esa situación, sea cual sea la situación, finalmente tú tienes que mantener tu condición de embarazo. Existía entonces esta profecía, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso le recuerda el ángel a José. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero dice la palabra un detalle súper importante, ahí en Mateo 1, 24 y 25, no la conoció, no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
Aquí hay un asunto súper importante porque hay algunas versiones, incluso en película, que dice que José era papá de otros hijos y previos a Jesús y toda esa onda. O por ejemplo que como es la creencia católica, María siempre virgen. Aquí la palabra está claramente, primero que nada, que no tuvo relaciones sexuales con María hasta que, o sea, lógicamente eso significa que tuvo relaciones con ella. Sencillamente le está diciendo que puso una fecha. La Biblia pone una fecha y fue hasta que dio a luz a su hijo primogénito y pasaron, por supuesto, los días de impureza que era posparto, que era respetado, por supuesto, y después de eso, evidentemente recibió a María, su mujer, era su mujer. No la iba a tener ahí de siendo una hermanita todo el tiempo. Y también hay un detalle que es su hijo primogénito, o sea, su primer hijo. Y le puso por nombre Jesús. Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 7, también hay otro detalle con respecto a esta historia. Aconteció, dice, en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que era el emperador, que todo el mundo fuese empadronado, o sea, un censo. Este primer censo se hizo siendo, ahí hay detalle histórico para que la gente lo sitúe históricamente para que se dé cuenta que es verdad. Se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, de acuerdo al censo, cada uno a su ciudad. Y José, como era originalmente de Belén, él tuvo que ir de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde vivía, hasta la provincia o la región de Judea, más al sur, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ahí había nacido José en Belén. Para ser empadronado ahora con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta y también con la cual, según dice la palabra, no había tenido relaciones sexuales, pero la había recibido ya por mujer. Y aconteció, dice, que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Médicamente alumbramiento es la salida de la placenta, pero alumbramiento aquí en la palabra se entiende hasta que se cumplió los días de su embarazo y se produjo el trabajo de parto y tuvo el bebé. Y dice la palabra, y dio a luz a su hijo primogénito, primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mire, esta historia probablemente usted la conoce muy bien, pero yo le quiero llamar la atención con respecto a algunos detalles acá. Primero que nada, José y María andaban más solos que no sé qué hay en Belén, ¿no es cierto? No tenían pituto, no tenía alguien conocido donde llegar. Por lo tanto, si este embarazo de María era conocido dentro del pueblo, nadie pescó el embarazo de María, que era del Espíritu Santo. No había nadie que la estaba esperando ahí en Belén, esperando el nacimiento. Ni siquiera los pastores estaban esperando el nacimiento. Los pastores estaban tirados en el campo, después llegaron porque les fue informado que había nacido en la ciudad de David el niño. ¿Entiende? Pero en sí no había un carnaval, no había una fiesta, no había nada, no había un grupo de personas, ni siquiera un grupo, esperando al nacimiento de Jesús. ¿Quién había creído al mensaje de María? ¿Quién le había creído? Ella tuvo que mamarse todo eso, tragarse todo eso. Ella estaba en una situación de soledad junto con la única persona que la acompañaba, que era José. Ahora, evidentemente, no creo que haya sido José el único que era de Nazaret, que había nacido en Belén y que tuvo que venir solito, pegarse el viaje de Nazaret a Belén. Me imagino que tuvo que haber venido otras personas. Pero las otras personas no estuvieron ni ahí, como dicen los lolos, con el nacimiento del bebé. ¿Quién le creyó a María en esa época? ¿Ah? Como quién te cree a ti de repente que tú ahora sí te vas a comportar bien después que cometiste la media embarrada de quedarte embarazada. Hay que entender un poquito. ¿Acaso estaba esperando Israel el nacimiento de Jesús de Nazaret? No era precisamente el embarazo de María algo popular y deseado por el pueblo. La pregunta es,
¿Quiénes se habían enterado de lo milagroso del embarazo? ¿Que el Espíritu Santo la había dejado embarazada? Pues si eran muchos los que sabían y habían creído, ¿dónde estaban en esos días del parto? No había nadie. No tuvieron ni siquiera un lugar digno donde se produjera el parto. Fue en una pesebrera ahí lleno de animales, con olor a animal, con olor a caca de animal, y los animales que no son muy fragantes, ¿no es cierto? No se echan desodorante, no se echan perfume, no se bañan todos los días, y también hacen sus cosas ahí mismo donde duermen. No dicen, voy a ir ahí a la letrina a defecar. Ahí mismo están durmiendo y hacen sus cosas, sus necesidades. Ahí tuvo que nacer el bebé, ahí tuvo que María tener su hijo. Nadie lo estaba esperando, nadie le había creído. Y eso que Belén era la tierra natal de José. Yo me pregunto, ¿cómo, si era la tierra natal de José, cómo no iba a conocer a alguien ahí? Alguien que podía ayudarlo. Y él decirle, hoy va a nacer el Hijo de Dios. Aquí viene María, mi esposa, que quedó embarazada del Espíritu Santo, según la promesa del profeta Isaías hace 700 años, y que hoy día se va a cumplir. Nadie le creyó. Vean la situación. La situación era dificilísima. Así que si crees que tu situación es la más difícil y por eso la mejor solución es un aborto, estás pero muy perdida. Aparte que es un medio pecado. Sabemos que en Belén, por ejemplo, a María le costó muchísimo encontrar un lugar donde reposar. Y fue precisamente un desconocido sin nombre, NN, que ni siquiera dicen quién fue, que él le cedió un espacio en una pesebrera para que María pudiera tener al Hijo de Dios, anunciado por la visión de un ángel que se le apareció una sola vez a María y que se le apareció en sueños a su marido, para que la respetara y para que la tomara por mujer y le creyera. O sea, aparentemente aquí el único que parece que le creía era José. Hay algunas mujeres hoy en día que preferirán en abortar porque sienten en su corazón que su hijo no tendrá las oportunidades que se merece. Y lo asesinan para que no sufra. Lo asesinan para que no sufra porque no va a tener grandes oportunidades porque está en una situación paupérrima desde el punto de vista económico o en el punto de vista social, o está en una familia destruida, o el padre es un zángano, o la madre también. Hay mujeres que creen que el momento en su vida, ahora en que están embarazadas, no es el adecuado. Y por eso, en los países donde hay ley de aborto, lo matan. Por inoportuno. Por inoportuno. Y en su egoísmo, solo piensan en ellas mismas. No se dan cuenta que son mujeres y uno de los principales roles de una mujer es ser madre. Y ser madre en cualquier momento. Nadie trae un letrero en la frente que dice madre a los 25, madre a los 34 y madre a los 39. Queda embarazada en cualquier momento. Cuando tiene relaciones sexuales, por supuesto. Otras mujeres temen el qué dirán. Hay gente que mata a su hijo por el qué dirán. Madres que aconsejan a su hija aborto por el qué dirán. Increíble. ¿Y qué habrán hablado de María? ¿Qué habrán hablado ahí en Nazaret de Galilea? La gente que se enteró que José, el pavuncio, el gil, el tonto, como diría un chileno, la aceptó por mujer y le creyó que era el Espíritu Santo el que la había dejado embarazada. Cuando eso nunca había ocurrido en la humanidad ni tampoco ha vuelto a ocurrir. ¿Qué habrán hablado de María? ¿Qué habrán comentado de José? Y hay gente que prefiere evitar esos comentarios y asesina a su bebé en secreto. Y más adelante lo podrán hacer a sabiendas, porque van a haber clínicas especiales, o clínica, usted va a poder ir a cualquier clínica de Concepción o la ciudad donde usted vive y va a poder ir a hacerse un aborto y no va a ser delito, pero va a seguir siendo un tremendo pecado ante Dios. Hay gente que abortan porque no han quedado embarazadas de la persona que realmente deseaban o soñaban. Chuta, fue un desliz. El que se deslizó con ella la dejó embarazada. Otras
no están dispuestas a tener un hijo que venga con algún problema, pues temen que será una carga muy grande para ellas. Bueno, y cuando ella, si tiene un accidente y se le corta una pata, hay que cortarle una pata, ¿también hay que eliminarla? ¿Ah? O si de repente tiene una enfermedad, ¿también hay que eliminarla? Si, no sé, pues pierden un ojo, ¿hay que matar a los que pierden un ojo? Si alguien pierde una mano, ¿hay que eliminarlo porque ya perdió su mano derecha y ahora cómo va a escribir con la izquierda? Si alguien es diabético y hay que cortarle una extremidad, bueno, ¿por qué lo matamos mejor? ¿Ah? Si vamos a ser capaces, entonces, si vamos a empezar a matar bebés porque no vienen sanitos, bueno, entonces matemos a todos los enfermos. A todos los gallos que tienen un accidente de tránsito, tendrían que llegar los bomberos y mandarle un balazo ahí, para que termine de morir el tipo, si todavía está ahí jadeando. Tendría que ser algo así. Si vamos a matar a todos los que están con algún problema de salud, bueno, entonces los médicos cobremos un bono por asesinar gente, a todos. ¿Por qué vienes por un resfriado? A ver, ¿esto es malo? ¿Es tan malo? No, tiene una neumonitis, una bronconeumonía. No, es grave esto. Pam, toma, aquí tómate esta tableta y muérete. Es increíble que aceptemos matar bebés que vienen con algún problema de salud, pero los que están vivos ya independientes, pucha que cuidan su salud, ¿eh? Y van al médico, van a las mejores clínicas y van a los mejores lugares. Otras no están dispuestas a tener un hijo por este problema económico. Algunas prefieren abortar cuando se enteran que su hijo no tiene muchas posibilidades de una larga vida, debido a las complicaciones que trae. Pero ¿a cuánta gente hoy conocemos que han llegado a adultos y hasta a formar familia y ser padre o madre, cuando revisamos su historia siendo bebés y se lo pasaron hospitalizado, tuvieron que operarlo una y otra vez, tuvieron grandes enfermedades y las superaron? Si alguien tiene un grave problema de salud, ¿debe acaso ser eliminado? Como lo sugiere los senadores y los diputados que han formulado este proyecto de ley del aborto en Chile. Entonces, muchos adultos deberán morir. Y algunos senadores y diputados también, pues. También debiéramos eliminarlo, porque hay algunos que están bastante jodidos de salud. Y en realidad las expectativas de vida, si lo pensamos bien, no son muchos años. Lo que ha pasado, te hablo a ti, mujer, lo que ha pasado contigo, ha pasado con otras. Y te hablo a ti también, varón. Si eres realmente hombre, aquí es donde se ven los hombres. Los que realmente están ahí en las buenas y en las malas. No los pocos hombres, para no decir otra palabra más fea, que apretan cachete y salen arrancando cuando sus mujeres quedan embarazadas, o su novia, o su polola. Lo que ha pasado con ustedes ha pasado también con otras personas en la historia y seguirá pasando. Cada tropiezo en la vida te enseña a crecer. Todavía no digas, no lo tendré. Todavía no digas, no lo dejaré nacer. No lo dejes morir. Tal vez cuando nazca, de seguro se parezca a ti, si es tu hijo. Hola, ¿cómo estás, mamá? Me muero por conocerte. Con mis manitos tocar tu rostro angelical. Yo te amo desde el vientre. ¿Por qué lloras, mamá? ¿Por qué dudas en tenerme? Si yo no dudo en verdad, Dios no se equivocó cuando decidió escogerte. Discúlpame si llego de repente
conozco, tú eres fuerte. Sé que hay un Dios, me está mirando. Sé que va a cumplir su propósito en mí y me puso en tus brazos. Wow. Hola, ¿cómo estás, mamá? En serio quiero conocerte, aprender a caminar, salir contigo a jugar, porque lo nuestro es para siempre. Apenas tengo meses en tu vientre, veo mis manitos cómo crecen. Apenas yo conozco tu hermosa voz, mamita, yo quiero nacer. Sé que hay un Dios, me está mirando. Sé que va a cumplir su propósito en mí y me puso en tus brazos. Sé que hay un Dios, me está mirando. Sé que va a cumplir su propósito en mí y me puso en tus brazos. Discúlpame si llego de repente. Soy el plan de Dios, es evidente. Él me dio la vida como te la dio a ti. Gracias por dejarme nacer, mamá. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Si Jesús hubiese sido abortado. Algunas mujeres aborrecen su estado de embarazo y aborrecen la criatura que está dentro de ellas. No han cometido tal vez todavía un aborto propiamente tal, pero su odio hacia la criatura que llevan dentro es grande. Esto también es penalizado por Dios. Primera de Juan 2, en el versículo 9, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si hay alguna creyente embarazada que dice que está en la luz de Dios, porque va a la iglesia, porque canta, porque llora, pero aborrece la criatura que lleva dentro, está aún en tinieblas. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No lo ha matado, pero lo aborrece. Y sabéis que ningún homicida, ninguno, no hay nadie que tenga aquí un ticket extra, un comodín, ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Ningún homicida, pero está por supuesto Cristo, que puede también salvar los homicidas. Todo aquel que aborrece a su hermano entonces es homicida. También 1 Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien de algún modo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Alguien podrá decir: pero yo no he visto al hijo que llevo dentro. Sí, sí lo ha visto. Si se ha hecho una ecografía, lo ha visto. Lo ha visto. Ha visto la sombra de él, pero lo ha visto. Y por último lo puede sentir adentro.
cuando está más grandecito. Porque esta ley del aborto, como ustedes escucharon, y vamos a dar un avance un poco más, en un rato más, no tiene límite de edad. Alguien puede matar la criatura que lleva dentro, incluso en el trabajo de parto, a los 9 meses. Así es de malo el mundo actualmente. ¿Cuál es la verdadera causa del querer hacerse un aborto? ¿Dónde radica el problema? ¿Es acaso el motivo real una violación? ¿Un defecto que puede ser mortal? ¿Una anomalía congénita que no podrá ser resuelta, por ejemplo? ¿O un riesgo evidente para la madre? ¿Dónde radica el problema? ¿Cuál es el motivo real? Sencillamente, lo más frecuente es porque es un embarazo no deseado que quiere ser finalizado según nuestro egoísmo y nuestra voluntad. La palabra dice que el amor de muchos se ha enfriado en los últimos tiempos. ¿Y cuál es la causa? ¿Dónde radica el problema? Dice Mateo, está el Señor hablando, nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones que hacen perder la santidad sexual y los homicidios. Entre ellos va a ser los que matan a su hijo en aborto. Todas estas maldades, junto con los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez, todas estas maldades de dentro del hombre salen, del corazón. Y estas son realmente las que contaminan al hombre. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Sale del mal corazón que tenemos. Ese corazón que tiene que ser transformado por Cristo. Cuando nos arrepentimos, venimos a Él. Por eso dice la palabra que recibimos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, que nos hace actuar ahora de una manera distinta y según la voluntad de Dios y no según nuestras maldades. Hay una advertencia también a los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 4:15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Ninguno de los que son integrantes de la iglesia de nuestro Señor pueden ir a parar a la cárcel como homicida. Claro que en este momento, si alguien se hace un aborto, es considerado un homicidio, sobre todo si produce un daño en la madre y muere la madre. Pero cuando haya ley de aborto, seguirá esta palabra en nosotros, los creyentes. Igual no debemos padecer como homicida, porque ante Dios seguirá siendo un homicidio, aunque la ley chilena y la ley de muchos otros países diga que no. 1 Timoteo 1, del 8 al 10 dice, pero sabemos que la ley es buena, la ley de Dios, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, los que transgreden la ley, como son los que quieren asesinar a sus hijos. Esta ley fue dada también para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Fue dada también para los homicidas, los que cometerán acto de aborto, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y los pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley es buena si se usa legítimamente. Y la ley no fue dada para el justo, sino para desenmascarar al pecador y al desobediente a la palabra de Dios, al transgresor. Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este era el tiempo del ojo por ojo. Mataste a una persona, tú tenés que morir por esa causa. Actualmente no es así. Actualmente la ley se aleja mucho de la palabra de Dios y en este sentido también la ley humana
no contempla ojo por ojo, como contemplaba la ley allá en el Génesis. El Génesis 9:7 dice que nosotros debemos fructificar y multiplicarnos. Esto fue, ¿se acuerda? Después que Noé fue salvado del gran diluvio. Le dice a Noé: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y no dice que la procreación abundante o la multiplicación abundante en la tierra será bajo condiciones y situaciones ideales, o que los procreados y los multiplicados van a ser todos sanitos, perfectos. No hay un pero ahí, no hay una condición. Sencillamente, procread abundantemente y multiplicaos en ella. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, ahí en Génesis 9:1. Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Llenadla. Así que para Dios, tener hijos es maravilloso. No existe una condición al respecto en cuanto a que esta multiplicación solo se haría en situaciones perfectas. Ahí hay algo que debes saber. La guerra no es la principal causa de muertes masivas, sino es el aborto. Para que usted más o menos tenga una idea, mueren 2 bebés por aborto cada 3 segundos en el mundo. En todo este rato que hemos estado hablando, han muerto muchísimos, miles en el mundo de aborto. Desde 1973, por ejemplo, desde que se legalizó el aborto en Estados Unidos, ¿cuántos años hacen? 42 años que está legalizado el aborto en Estados Unidos. Se han matado mucho más que 30 millones de niños en aborto. Esta cifra es 20 veces superior a todos los norteamericanos que han muerto en todas las guerras combinadas juntas, ahí. Todos los norteamericanos, todos los gringos que han muerto ahí localmente como en el extranjero donde han ido a hacer guerra, la cifra de aborto supera en más de 20 veces todos los muertos. Más de 30 millones de abortos en los Estados Unidos. Me dirá usted, ¿o usted piensa que han habido 30 millones de embarazos anómalos o 30 millones de violaciones en Estados Unidos? Es sencillamente que la ley se hace, pero después se manipula como quiere. Se manipula como quiere. Y los abogados y los médicos que quieren ganar plata son expertos para manipular la ley. Así que, por ejemplo, en Estados Unidos, como decíamos, cada año se hace 1,5 millones de abortos. Este año, el 2015, por lo menos en Estados Unidos, murieron por aborto 1,5 millones de niños. ¿Cuántos van a morir en Chile después que estos hombres, autoridades, aprueben, levanten su manito y aprueben la ley del aborto? ¿Cuánta condenación hay sobre ellos? ¿Cuánta condenación hay sobre ellos? ¿Y a cuál eligió usted? Bueno, podría averiguar por el cual usted votó si su senador o diputado está a favor o en contra del aborto. Que con tu desprecio, hermano, o con tu egoísmo, no vayas matando al que puede que sea más tarde llamado, al igual que Jesús, Hijo de Dios. Agoniza en dolor de aquella de quien esperaba.
asesinó fríamente, dándole un fin tan cruel, muriendo gime de dolor por la falta de amor de esta fiera cruel. Aborto maldito, Dios desde el cielo lo ve, tan cobardemente matando a un bebé que no se puede defender. Tu maldad será castigada y no escaparás, y aquel que lo practicó, este va a recibir toda la ira de Dios. Hay hombres matando criaturas con impiedad atroz, vestidos con piel de oveja, mas su instinto es feroz. Descuartizan sin misericordia a un ser que en sangre asfixió, sintiendo que la muerte llegó de las entrañas de quien no conoce el amor. Aborto maldito, Dios desde el cielo lo ve, tan cobardemente matando a un bebé que no se puede defender. Tu maldad será castigada y no escaparás, y aquel que se dice doctor, este va a recibir el juicio de Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Si Jesús hubiese sido abortado. Estamos con este tema tan importante que ahora vamos a ir a la parte más judicial, vamos a ir a ver un poco de qué se trata un poquito la ley de aborto en Chile, el proyecto. Existe una tremenda campaña por los medios de prensa y políticos tratando de justificar lo injustificable para que se aprueben las leyes de aborto en Chile. Mentiras, engaños en la redacción de dichos proyectos de ley. En todos los artículos hay algo de engaño ahí, que serán manipulados a su debido tiempo por médicos inescrupulosos que procederán al aborto amparados ahora bajo la ley. Vamos a escuchar al doctor Becker, ginecobstetra del Hospital de Talca, a tiempo completo, quien, sin meterse en asuntos de carácter doctrinario o religiosos, él nos va a presentar en un par de minutos qué es o qué involucra la ley de aborto en Chile. Doctor Becker, bienvenido. Ahí. Perdona, yo no hace tiempo que dejé de ser profesor de la Pontificia Universidad Católica, si bien fui durante 10 años, pero me fui el año 2008. Así que eso, si bien tengo muy buen recuerdo, pertenece a mi pasado docente. Al currículum. Es parte del currículum, pero no lo soy actualmente. Yo trabajo en el Hospital Regional de Talca y soy un médico del sistema público a tiempo completo. Me lo tienen que descontar del tiempo. Bueno, también agradezco la invitación, si bien hago la salvedad que la gran mayoría de los panelistas fuimos invitados hace 4 días. Eso es un poco tiempo para prepararse para un debate de esta magnitud. Y si estoy acá es por 2 motivos. El primero, porque yo era contrario al aborto y después de haber vivido y trabajado 2 años en la maternidad de un país con ley de aborto, volví mucho más contrario de lo que era antes.
Y lo segundo es que después de esa experiencia de 2 años trabajando en un centro de referencia internacional en Barcelona, me dije que si algún día en mi país se iba eventualmente despenalizar o legalizar, que para el público común la verdad es que no tiene mayor diferencia, yo no me podía quedar callado. Y yo hoy día no voy a hablar del origen de la vida, porque la verdad es que no tiene sentido. Cuando una mujer usa la ley de aborto es porque ya sabe que tiene un hijo vivo dentro. Por lo tanto, el origen de la vida, la fecundación, etcétera, aquí pasa a un nivel secundario. No voy a hablar de si el aborto es malo, si es bueno, de si es persona, si no es persona, que son discusiones filosóficas. Yo les voy a contar cómo funciona la ley de aborto restrictiva en el papel en los países que la tienen, que es lo que se supone que se está pretendiendo acá. Aquí, tanto el senador Girardi como el diputado Núñez dijeron que no nos preocupemos, que aquí la ley va a ser súper restrictiva para 3 casos específicos. Entonces vamos a ir analizando los proyectos de ley, por supuesto que la ley final todavía no se sabe, pero los proyectos de ley, y vamos a ver qué dice. El senador Girardi, dentro de su ley, propone que va a ser legal el aborto ético-social. En Inglaterra, el aborto social es que una madre tiene derecho a acabar con la vida de su hijo cuando no tiene plata para mantenerlo. Después dice, cuando el feto presente o se establezca clínicamente que presentará, futuro, graves taras o malformaciones físicas o psíquicas. Yo le hago, desde el año 98, ecografía más o menos a 3.500 mujeres al año, cosa que hace cualquier médico que trabaja en medicina materno-fetal, y la verdad es que me encantaría que algún médico materno-fetal en Chile, que somos 43 certificados, me dijera cuándo ha podido diagnosticar una malformación psíquica, porque eso no existe. Sin embargo, esto el público no lo entiende, no lo capta. En los países con ley de aborto donde sale este principio, porque esto está todo copiado de leyes del extranjero, la malformación psíquica es cualquier circunstancia que los padres consideren que va a afectar psicológicamente a su hijo, que implique un daño neurológico o un problema cognitivo. Ejemplo, síndrome de Down. El 98% de los niños con diagnóstico prenatal de síndrome de Down en países con ley de aborto con este principio son abortados. Ejemplo, que me tocó verlo a mí en primera persona, una madre con un hijo, que ese es otro punto importante. Aquí nos ha hablado de madre e hijo. Pareciera ser que dentro del útero las mujeres tienen algo. Tienen un hijo. Cuando uno hace una ecografía, la paciente no dice, vengo a ver a mi feto, vengo a ver a mi embrión, vengo a ver este acúmulo de células, vengo a ver este montón de ADN. Dice, quiero saber cómo está mi hijo. Eso es lo que dice una madre. Y las que son madres les consta que es así. Bueno, entonces, hubo un niño de 18 semanas de embarazo que se le hizo el diagnóstico de genuvaro. El doctor Rossi, tengo entendido que es traumatólogo, les podría explicar mejor. El genuvaro, traducido en palabras simples, es una rodilla chueca, que viene mal formada, que es corregible por el traumatólogo, pero los padres dijeron, esto es muy grave, mi hijo va a sufrir, y ese niño fue abortado. Un niño que tenía una amputación congénita a la mano, le faltaban parte de los dedos, y los padres consideraron que eso era muy grave, ese niño fue abortado. Entonces, eso es la letra chica de esa parte de esta ley. No es un aborto tan restringido como nos quieren hacer creer. Paciente que le salió un screening positivo de toxoplasmosis, enfermedad que potencialmente puede producir daño neurológico. Ese niño no tenía ni una ecografía que le mostrara daño cerebral, pero fue abortado por el riesgo potencial de que tuviera daño neurológico. Entonces, la verdad es que no es tan restrictivo. No hay límite de edad gestacional. ¿Qué significa eso? Que una madre con un niño potencialmente en riesgo puede definir la muerte de ese hijo hasta el momento del trabajo parto, situación que ocurre en Francia, Inglaterra y Holanda. ¿Cómo se hace eso? Porque queda la sensación de que la paciente se hace un aborto y nadie sabe lo que ocurre en el hospital. Entra con un hijo en el útero y sale sin ese hijo en el útero. Pues bien, el feticidio consiste en que uno con una jeringa con cloruro de potasio inyecta esa sustancia en el corazón fetal que produce un paro, el niño se muere y evidentemente nace muerto porque el infanticidio es ilegal en todo el mundo. Segundo punto importante, y que me alegro que esté el doctor Segers acá porque él es un experto de reconocimiento internacional y nacional en infertilidad. Hay 2 leyes, la del doctor Rossi y la de Miles Chile, que hablan de que el aborto debería estar permitido cuando sea el embarazo producto de cualquier técnica de reproducción asistida no consentida en la mujer embarazada. Me encantaría que alguien me explicara cómo una mujer puede ser sometida a fecundación in vitro contra su voluntad. Eso no existe, claramente no existe. ¿A qué va este capítulo? Muy simple. El doctor Segers también fue al extranjero, también estuvo en un país con ley de aborto, y él estaba en infertilidad, que es el lugar donde parejas que tienen el drama de no poder ser padres logran un embarazo. Yo estaba en el otro lado, en el lado de perinatología, donde se eliminan a los que sobran. ¿Qué quiero decir con eso? Se llega a un acuerdo. La pareja dice,
mire, yo quiero hasta trillizos, o yo quiero hasta gemelos, o yo quiero uno solo. Y cuando la fecundación in vitro da origen a más niños, pasa a la sala del lado, donde se hace un procedimiento que se llama reducción embrionaria. Traducido al castellano, inyección de cloruro de potasio al feto que está más cerca de la aguja para eliminarlo. Entonces parece que las leyes no son tan restrictivas, nos están contando algún cuento. ¿Qué pasa respecto a la patología materna? Aquí se ha hablado de riesgo vital. Sin embargo, la ley del senador Rossi dice: sea indispensable para salvar la vida a la mujer o evitar un daño irremediable de su salud física o mental. Daño irremediable, ya no salimos de riesgo vital. Y salud mental. En los países con ley de aborto restrictiva, en el papel, el 90% o más de los abortos por causa materna son por depresión. Es decir, puerta abierta al aborto a libre demanda. Cualquier médico de medicina perinatal, no yo, cualquiera, ha tenido la oportunidad de controlar mujeres embarazadas con insuficiencia renal, cardiopatía severa, feocromocitoma, hipertensión crónica, diabetes descompensada, lupus, artritis. Hasta me tocó a mí personalmente una paciente que se le hizo un trasplante hepático durante el embarazo. Trasplante hepático, eso estamos hablando. Y esas mujeres siguieron adelante, en algunos casos hubo muerte fetal, evidentemente no intencionada porque no es lo que uno busca, y en otros casos lograron tener un hijo. Entonces la medicina hoy en día tiene, la verdad es que mucho que ofrecer para sacar adelante a pacientes extraordinariamente complejas desde el punto de vista médico, y por otro lado el neonatólogo tiene como sacar adelante a niños en condición muy crítica. Entonces, repito, cuando nosotros vemos estas leyes que supuestamente son restrictivas y uno ve la letra chica, bueno, la verdad es que no es tan así. Y lo otro que llama profundamente la atención es que se habla que el aborto va a estar autorizado por la opinión de 1 o 2 médicos cirujanos. Con todo el respeto que me merece un recién egresado de medicina, esta ley permite que un médico que egresó ayer haga un certificado médico diciendo que esa paciente cumple un requisito para abortar. A mí me encantaría ver la cara de un cardiocirujano si un paciente llegara a un consultorio periférico, con todo el respeto que merece ese médico general, con un certificado que dice que hay que operar del corazón a esa paciente. O sea, evidentemente ese certificado en 30 segundos va a terminar en un tarro basura y va a decir: oiga, usted requiere una evaluación por un especialista. Sin embargo, eso no está contemplado. Aquí cualquier médico cirujano general, repito, con el respeto que merece, puede escribir un papel que diga: yo creo que esta paciente cumple los requisitos. A los especialistas no se nos ha preguntado, se nos ha preguntado poco. ¿Qué pasa respecto de las malformaciones? Por supuesto que hay malformaciones letales. El proyecto Miles Chile propone una lista de malformaciones letales, entre las cuales menciona osteogénesis imperfecta. Se les olvidó que hay 4 tipos de osteogénesis imperfecta. En el hospital de Talca en este minuto tenemos 2 adultas embarazadas con osteogénesis imperfecta que van a tener hijos. Síndrome de Turner. Casi todos los niños con síndrome de Turner terminan en un aborto espontáneo, lo que no quita que hay adultas con síndrome de Turner. Síndrome de corazón hipoplásico izquierdo. En Chile esa malformación se opera desde el año 2001 con resultado más de 50% de sobrevida. Por lo tanto, si bien es grave, tampoco es letal. Espina bífida. O sea, la espina bífida hoy en día se opera in útero, se opera después de nacer. El año pasado en el hospital de Talca tuvimos 2 partos de mujeres portadoras de espina bífida, fueron madres. Sin embargo, aquí está puesto como enfermedad letal en el proyecto Miles Chile. Ónfalocele, el ónfalocele siempre ha sido operable. Entonces, cuando vemos eso, uno dice: esto es una burla. Lo escribió alguien que no le preguntó nada a nadie, sacaron la lista de un libro de 1970, no lo sé. Y el tema es ese, eso es la ley de aborto que se plantea en Chile. No es restrictiva en el papel. La realidad en todos los países donde se aplican leyes similares es que el aborto es a libre demanda. Y aquí estamos hablando en el fondo de aplicar una ley donde a nosotros los médicos nos van a permitir acabar con la vida de un paciente. El feto es un paciente. Nosotros le hacemos diagnóstico, le hacemos control sano, igual que un pediatra. Vemos que el niño está sano. Si está enfermo, vemos si se puede tratar. Si no es tratable, desgraciadamente queda fuera de alcance médico. Entonces, si no es un paciente, le voy a ahorrar muchos millones al Ministerio de Salud. Saquen todos los ecógrafos de Chile, nos olvidamos del feto y nos preocupamos de la madre. Si es un paciente, sigamos haciendo ecografía y tratémoslo como corresponde. Eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias. Ese era el doctor Becker, ginecobstetra, defendiendo la postura en contra del aborto en Chile.
Pero ¿por qué estos senadores, estos diputados y toda esta gente en el mundo apoya el aborto? Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, como en todos estos proyectos de ley, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los homicidas no heredan reino de Dios, no entran tampoco en la ciudad celestial. Los homicidas no tienen derecho al árbol de la vida. Los homicidas tienen su condena en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cristianos hijos de Dios no pueden ser partícipes de ningún modo en homicidios, ni tampoco cómplices, pues es una obra de la carne que no hereda reino de Dios. Así como dice en Gálatas 5, de los versículos 19 a 21, que dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, pecados sexuales, inmundicia, lascivia, pecado sexual, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, problemas en el hogar, herejías, envidias, homicidios, como el ser el autor de un aborto. Los que practican tales cosas, dice la palabra ahí en Gálatas 5, no heredarán reino de Dios, ni se lo pasen por la cabeza. No heredan reino de Dios, aunque vayan a la iglesia. Si no se han arrepentido y han sido cambiados de su vida anterior. Por supuesto, todos los que han recibido nuevo espíritu, nuevo corazón y han recibido el perdón de Dios, y ahora sí, que viven bajo el espíritu de Dios y no bajo la obra de la carne, ellos sí heredan reino de Dios. Dice Apocalipsis 22, 14 y 15, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Usted tiene que lavar su ropa manchada con sangre si ha cometido un homicidio. Mas los perros, dicen, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Así que no practique un aborto, no se haga un homicida, porque si no, no va a tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, no solamente se quedan sin entrar a la ciudad celestial, sin el árbol de la vida, sino que además se van al lago de fuego, que es la muerte segunda. Los homicidas, los que practican aborto. Entonces, nadie está libre, hermano, realmente de volver a pecar si no está cimentado en la roca de salvación que es Cristo. Tiene que estar cimentado usted. Si usted cometió alguno de estos pecados abominables ante los ojos de Dios, tiene que estar cimentado en la roca que es Cristo. Tiene que clamarle, como dice el salmista en el Salmo 51:14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Realizarse un aborto será algo legal y permitido por la ley del hombre en Chile. Seguramente eso se va a aprobar. En los países donde ya existe ley de aborto, alguien entra a una clínica embarazada, pidió hora, llega a ese lugar, va a ser atendida como un paciente normal, va a entrar a ese lugar y va a salir después de un procedimiento quirúrgico sin ese bebé, que terminará este procedimiento quirúrgico con la vida de este pequeño que lleva dentro. Ella saldrá probablemente por la misma puerta que entró, libre de toda condenación legal que la condene de un homicidio, según la ley del hombre. Pero el bebé asesinado saldrá dentro de una bolsa de plástico, hecho pedazos por las pinzas, por las tijeras del médico, y saldrá sin vida por la puerta que conduce a los desechos y a la basura. Tal vez la madre incluso pueda salir en un ataúd, si se complica el aborto. Puede tener una hemorragia materna intensa, puede tener una septicemia. Una mujer que se hace un aborto puede tener una falla multiorgánica, puede morir. O finalmente puede recibir castigo de Dios a tal punto que nunca más pueda tener un bebé y quede estéril, infértil. Pero finalmente, lo más importante, si esta persona no se arrepiente, existirá para ella condenación eterna de Dios por lo que ha hecho, si no se ha arrepentido de su pecado cometido, si es que ya lo cometió.
no lo cometa. No diga voy a cometer aborto y después me voy a arrepentir. No, porque lo hace a conciencia y tiene por inmunda la sangre de Cristo. Además que, si por último no quiere tener al bebé, no quiere hacerse responsable, existe el otro proceso que es la adopción. Regale su guagua, regálela, si no la quiere tener, pero no la mate. Déjalo nacer, déjalo vivir, dice el Señor. Es carne de tu carne, es hueso de tus huesos, es sangre de tu sangre. Lo que Dios creó, que no lo destruya el hombre. Dios te perdone si ya lo hiciste. Y solo Dios, tú sabes el por qué no voy a nacer. Dame la oportunidad. Y solo Dios, tú sabes el por qué no voy a nacer. Dame la oportunidad. Estoy súper contento de lo que está sucediendo. Me dijeron que será mi madre en este proceso. Y no entiendo mucho lo que está ocurriendo, pero desde aquí adentro yo te mando muchos besos. Sé que estás llorando de felicidad y que mi llegada tu vida cambiará. Apenas mi estadía está por comenzar, solo llevo 3 semanas y quiero verte ya. Te lo prometo que cuando salgas de aquí, ser un niño de bien no te vas a arrepentir. Y poder compartir mi logro junto a ti. Llegaré lejos, pues Dios me va a bendecir. Quiero ser pelotero, quizás un arquitecto, tal vez un cantante, viajar el mundo entero, o también un enfermero. Poder cuidarte lo que resta de tu vida, ese es mi anhelo. Ya llevo 8 semanas, tengo parte formada, tengo 2 manitas que podré acariciar tu cara. Te lo prometo que cuando salgas de aquí, ser un niño de bien no te vas a arrepentir. Hoy me di cuenta que peleaste con papá. Escuché cuando te dijo que no me quería más. Jamás pensé que esto iba a pasar. Seguiremos juntos, este amor no se romperá. Este amor no se romperá. No se romperá. Y solo Dios, tú sabes el porqué. No voy a nacer. Dame la oportunidad. Y solo Dios, tú sabes el por qué. No voy a nacer. Dame la oportunidad. Ahora es que comprendo por qué tantas peleas. Por miedo a que te vea tu papá y tu abuela. Entiendo el no querer que nadie lo sepa. Apenas tienes 16 y no has salido de la escuela. Al principio todo era color de rosa. Pensé que yo era el motor de esta corta historia. Una noche de placer donde no hubo amor. Ahora me encuentro pagando por un error. Ay mami, dile algo, doctor me está matando. Mi pierna está jalando, tú con brazos cruzados. No entiendo por qué tú permites esto. El dolor es demasiado y sin fuerza ya me quedo. No tengo la culpa de que hayas tomado esta decisión que mis sueños ha tronchado. Y no es que esté enojado, te perdono grandemente, todo quedó en el pasado. Ahora desde el cielo te veo y no me retracto. Sigues igual de hermosa, bella como una rosa. Solo te pido que no repitas la historia de un niño como yo que de su madre no tuvo memoria. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Si Jesús hubiese sido abortado. Es la mujer embarazada
la que lleva la principal carga de su condición, aunque debiera ser junto con el varón. Pero generalmente es ella la que finalmente decide si aceptará su embarazo o lo rechazará. En los tiempos de Jesús, si el marido acusaba a la mujer ante las autoridades de infidelidad, y esto era comprobado, el resultado para la mujer era la condenación inmediata a muerte, como lo que podía sucederle a María por denuncia de José a las autoridades, pero José no lo hizo. Ningún cristiano tal vez puede imaginar siquiera que María pudo haber pensado en el aborto. A nadie se le ocurriría, dirían que, no sé. Pero si tuviéramos una María en estos tiempos, con una ley de aborto, ¿qué piensa usted? ¿Qué habrá pasado por la mente de esa mujer cuando José quiso dejarla secretamente? Y tal vez finalmente fue el único que la apoyó, porque fue el único que estuvo con ella en el momento del parto. La Escritura no dice que haya habido solamente tal vez Elizabeth, su prima, la madre de Juan el Bautista, que en cierto modo le presentó un acto como de amor y comprendió lo que estaba pasando. Pero finalmente, ¿quién estuvo con María? Solamente José, en un pesebre, dado, entregado en arriendo por alguien desconocido. Nadie durante 9 meses logró mantener un respeto, un cariño hacia María, de tal manera que estuviera con ella, apoyándola en el momento solitario de su parto, ahí entre medio de animales. Hoy, más de 2000 años después, nos parece de lo más lógico y normal que el encuentro de María con el ángel Gabriel la hubiese dado a ella la confianza total necesaria para pensar en ser obediente, y esta aceptación gozosa de su embarazo del Hijo de Dios. Nos parece lógico, pero la Biblia señala, como hemos visto, que la aparición del ángel Gabriel a María fue una sola vez y se fue de su presencia, y que José tampoco vio al ángel, solamente se le presentó en sueños. Leemos las Escrituras y vemos que existía una profecía 700 años antes del profeta Isaías, ahí en el capítulo 7, en el versículo 14, donde decía: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Ahora el asunto era cómo se convencía ella a sí misma y cómo convencía al resto de su familia y a su esposo o a su prometido de que esa era la profecía cumplida en ella. Estaba dicho hace 700 años y ahora ella era la que aparecía ahí en la Escritura, la Virgen que concebiría. Si nos ponemos a estudiar con cuidado los acontecimientos, vemos que el ángel aportó 2 hechos que María podría comprobar. Primero, que ella, sin haber tenido relaciones sexuales, cesaría su menstruación y luego empezaría con los síntomas de embarazo. Cuestión que confirmaría, por supuesto, el milagro de su particular situación y que la visión que había tenido ella era correcta. Porque además José, como dice la palabra, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después que nació Jesús. Otro hecho que María podría confirmar era lo que le relató el ángel con respecto a su parienta Elizabeth, que también estaba embarazada siendo estéril. Y ella fue donde Elizabeth a comprobar si era verdad. Y efectivamente estaba embarazada. Pero pongámonos un poco en los zapatos de María. Bueno, a mí me querían chico, pero pero bueno, es un decir. Hacía 700 años que existía esa famosa profecía de Isaías.
pero convencer al resto que había llegado el momento del cumplimiento y que ella era la elegida, la virgen elegida, para que naciera de ella el Mesías prometido, era, hermanos, un cuento difícil de tragar por muchos y por sus parientes. Por otra parte, que le creyera José, su prometido, sin ser denunciada y ajusticiada por el pueblo, era otro gravísimo problema. Sobrellevar durante un tiempo este embarazo, cuando José quiso dejarla secretamente, aunque haya sido un par de horas o días, fue otro momento crítico para María. Pues si bien, es cierto, no fue denunciada, fue de algún modo rechazada por su futuro marido cuando la quiso dejar secretamente. Ahora debemos pensar que también María fue víctima de la sociedad de la época, de las murmuraciones. ¿Cuánto habrán murmurado de ella? ¿Cuánto habrán hablado? Fue víctima del qué dirán de su condición, y esta también, por supuesto, fue otra dificultad que tuvo que sobrellevar en su embarazo. Y después cuando tuvo su hijo, ¿cuántos nos siguieron hablando que eso era un tongo, ¿no es cierto? Era una mentira, que María había fornicado sencillamente y que su marido no la había querido denunciar, ¿no? Alguien puede llevar en su vientre, y eso cualquiera de ustedes que está escuchando, puedes llevar en tu vientre un futuro hijo de Dios. Un hijo de Dios puedes llevar dentro. Así como María llevó un hijo de Dios y no lo abortó, tú no sabes si llevas un futuro hijo de Dios en tu vientre. No abortes, no importa la circunstancia que haya ocurrido para que se produjera ese embarazo. Ojalá que no sea por pecado, pero si fue por pecado, mejor que vaya arrepentido ante Dios y tengas tu hijo. Nadie sabe lo que llevas tú en tu vientre. Claro que María sabía. Hay una diferencia. El ángel se lo dijo. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Pero tú necesitas la aparición del ángel Gabriel para que venga a tu vida a decirte que vas a tener un hijo de Dios o una creación de Dios, para creer o para obedecerle a Dios y no ser homicida. Es nuestro deber saber y hacer entender a toda embarazada que cualquier embarazo que es abortado puede significar el homicidio, primero, de lo que iba a ser un ser humano, y segundo, tal vez un hijo de Dios. Es como si María hubiese abortado a Jesús. ¿Quién sustentó y protegió a María en estado de embarazo y frente a tanta situación adversa? ¿Quién fue? Dios. El Espíritu Santo. Dios mismo la sostuvo. Ese mismo Espíritu Santo que vive en los creyentes y que sostendrá al que venga a Dios. No importa la situación difícil que estés pasando o la situación de enfermedad de tu hijo que llevas dentro. El Espíritu de Dios, el mismo Dios que sostuvo a María, va a ser el que te va a sostener a ti frente a las diversas dificultades que vas a tener durante tu embarazo o durante tu matrimonio. Y ese mismo Dios va a ser el que te va a sostener para que permanezcas en santidad sexual y evites obras de la carne, evites fornicación, adulterio, y finalmente sea los frutos del Espíritu lo que crezcan en ti, y el amor al Padre y el amor al prójimo, como hemos visto en estos 14 capítulos en búsqueda de la santidad sexual. El mismo Dios que creó todo el universo y alimenta a las aves sin que ellas se esfuercen, y Jesucristo, el que nació de María, el mismo que podría eventualmente haber sido abortado de María, es el que hoy recibe como hijos de Dios e hijas de Dios a todo aquel que un día estuvo en un vientre y no pereció y nació. Todos los que opinan a favor o los que opinan en contra del aborto tuvieron la oportunidad y nacieron. Eso debieran pensar los que opinan a favor del aborto. Su madre le dio la oportunidad. ¿Por qué ellos no quieren darle la oportunidad a lo que llevan dentro? Por falta de amor.
porque la maldad está en su corazón, porque el diablo está en ellos, el mismo que es homicida desde el principio. Jesucristo es el que ampara y da fuerzas al caído, es el que restaura al caído y recibe a todo el que viene a él arrepentido. Si tú abortaste, si tú tienes la historia de una mujer que abortó, o tú, hombre, fuiste cómplice de lo mismo y llevaste a una mujer al aborto, y hoy tu corazón está contrito y humillado, ríndete a Cristo, entrégate para serle fiel y permanece en santidad sexual. El Señor, si tu corazón está contrito y humillado, te recibirá y limpiará tu maldad. Él sabe lo que le ocurre a los bebés, porque Él fue bebé y estuvo en un vientre. Y Él no fue abortado por su madre. Y tú mismo, que estás escuchando, no fuiste abortado por tu madre. Ahora tú no abortes tus hijos. Y si ya lo hiciste, ríndete a Cristo. Es lo único que puedes hacer. Ven a los pies del Señor, que es el lugar más alto donde puedes estar. Sea lo que sea que hayas pasado o hayas hecho, Él te puede lavar y limpiar. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Agrádale solo a Él. Ríndete al Señor, ríndete a Cristo. Y entrégate a Él arrepentido, arrepentida de todas tus maldades. Y como dijo María, he aquí la sierva, el siervo del Señor, el esclavo del Señor, la esclava del Señor, la que se rinde a su amo. Dile al Padre, hágase conmigo conforme a tu palabra. Santidad. Santidad, santidad es lo que Dios quiere de ti. El Dios santo, santo, santo va a convivir contigo eternamente en su reino, si le has sido fiel. Ve con pasión en búsqueda de tu santidad sexual, a todo nivel. Aunque seas partícipe de tentaciones, pero no sucumbas a ellas. Jesucristo, tu Salvador, dice la palabra, en todo fue tentado, en todo. Y eso incluye todos los ámbitos de la esfera sexual de un hombre. En todo. Y de una mujer, por supuesto. Santidad, santidad, santidad sexual. Debes querer alcanzar, amado mío.